Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy de vuelta aquí con Pau para este tercer video que dejamos pues un poquito cortado y vamos a retomar nuestra plática en donde estamos platicando Pau y yo sobre estos videos virales que se están pues corriendo en varias redes sociales sobre la mujer de Torrenza. Hola Pau, buenos días. Hola, mi Vane, buenos días. Aquí nuevamente con estos temas que cada vez como que uno se va a la cama con más información de la que con la que amaneció y entonces salen más y más y más cosas, pero bien emocionada, contenta de poder compartir contigo, Vane, y también de que podamos expresar todo esto esta información que nos llega y que también todos los que están viéndonos y oyendo, pues que también ellos puedan participar dejando sus comentarios y que puedan participar también, ¿cómo se dice? Bueno, explorando por estos temas, ¿no? Que son fascinantes, al final del día son fascinantes. Claro, sí, porque cada uno de nosotros pues nos vamos nutriendo y a lo mejor no se nos ocurre a nosotras, pero a ustedes sí, así que pues escriban aquí qué piensan ustedes de todo eso, por dónde pues va el hilo y para qué está sucediendo. Sí, Pues vamos a retomar esto, Pau. ¿Dónde sí. quedamos ayer? Bueno, estaba platicando, te estaba comentando, y bueno, y a todos ustedes, sobre que para que nosotros como humanidad demos ese salto cuántico del que tanto se ha estado hablando durante años, es que la conciencia del ser humano esté por encima de la tecnología que se está utilizando. ¿Por qué? Porque si la tecnología va más rápido, avanzando más rápido que la conciencia humana, entonces ahí es donde llega a haber muchos fracasos de humanidades, ¿no? Y, y bueno, nos arrastra a otro paso, ¿no? Bueno, tengo una teoría muy loca Ujú. que un día caminando, platicándome con mi guía y así, ¿no? Este, empecé a tener como una palabra que llegaba y que llegaba a mi mente, ¿no? Y después de eso empezaron a salir, fue como una palabra gatillo. ¿Y a qué le llamo estas palabras gatillo? A que es como, no sé, un nombre, no sé si te ha pasado alguna vez, un número o algo, que en el momento que llega esa palabra a tu mente y la empiezas a ver en diferentes lados, ¡pum! Es como que se baja un trancazo de información y te empieza a llegar ta, 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 y, o sea, y es como imparable en ese momento, ¿no? Ujú, sí. Entonces, dentro de todo eso, me llegó el hecho de, ¿y si lo que estamos viviendo en realidad es como, o sea, es una teoría, ¿no? Si lo que estamos viviendo en realidad es la reversa hacia el origen? Me Ujú, explico. Nosotros, o sea, a lo que nosotros le llamamos nuestro pasado, tal vez es nuestro futuro. Fue lo que ya vivimos, pero ya quedó en un momento de la historia escrito. Es como lo que hablamos de Lemuria o la Atlántida, que fueron lugares donde también se había desarrollado tecnología, ¿no? O sea, no lo sabemos a grandes rasgos muy bien, pero hay algo dentro de nosotros, algo dentro de la humanidad que lo reconoce, que lo sabe, que lo siente, ¿no? Porque más allá de que sea algo que se ha dicho muchas veces y que las personas digan, ah, no, pues sí pudo haber sido, no, hay personas que inclusive en regresiones han viajado a ese lugar y, o sea, y lo ven súper vivencial, ¿no? ujú. Entonces, lo sobrepasó la tecnología. Y al sobrepasarlos la tecnología,
no estaban listos para lo que se venía. Sí. Nuevamente estamos ahí en que la conciencia tiene que ir por encima de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa con este regreso al origen? A ver, dentro de esta teoría hay dos ramificaciones. Una en donde teníamos algo mucho más fuerte que el colisionador de partículas, que era un súper, súper, súper colisionador de partículas y que ya lo tenían trabajando en muy grande desde hace mucho tiempo, tal vez desde el año 1950 o Ujú. desde el año 1930, ¿no? La Atlántida había empezado con el colisionador de partículas. Era un colisionador que era pequeño, pero que más o menos en el año 1950 resulta que comenzaron con sus primeros viajes en el tiempo, ¿no? Y Ujú. empezaron a ir hacia atrás, hacia adelante, a cambiar ciertas cosas, a modificar ciertas cosas, pero al ir hacia atrás y querer modificar ciertos cambios de la historia, más allá de cambiar la historia, lo que hacían eran hacer más bifurcaciones de líneas paralelas, Sí. ¿no? Con diferentes, mm, con diferentes vivencias, ¿no? Entonces, llega un momento donde nosotros no nos damos cuenta ciencia cierta, pero tenemos como un pequeño mapa que nos describe que algo ya lo vivimos. Y es a lo que le llamamos un déjà vu, ¿no? Que es como que dices, ay, chihuahuas, esto ya lo viví, espérate. Pues tal vez sí ya lo viviste. Y ya lo viviste porque son paquetes de información que van de reversa, que van hacia el origen. Con ese gran colisionador en la Atlántida o en Lemuria, donde ¡puf! Hizo una super explosión, donde no solamente ah, explotó en la parte física, sino que abrió, ¿no? Un super agujero de gusano o un super agujero negro que fue absorbiendo, ¿no? Toda esta realidad, ¿no? Y que se quedó ahí como, o sea, que fue absorbiendo esta realidad y a lo mejor ahí podía entrar la teoría de que dicen que nosotros fuimos absorbidos por un agujero negro y que por eso no hemos tenido contacto extraterrestre porque Ujú. estamos dentro de un agujero negro, probablemente, ¿no? Pero también es como que al ir, porque nosotros nos vamos expandiendo, ¿no? Nosotros vamos expandiéndonos en el cosmos, vamos expandiéndonos en la energía, vamos expandiéndonos, pero sí, al haber estallado eso, lo que está pasando es que es como una absorción y de esa, imagínate que es como un cono, ¿no? Sí. Y en vez de ir del cono hacia afuera, el cono va hacia adentro y por eso la experiencia que estamos teniendo es como un jalar hacia el inicio, Ujú. hacia atrás, ¿no? Porque en ese futuro que para nosotros podría ser la imagen de un pasado, ¿sí? Se jugó tanto en saltar líneas de tiempo, que lo que está pasando ahora es que está absorbiendo toda esa historia, ¿no? Toda esa energía. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Ajá. Pero entonces, lo que planteas acá, a ver Ujú, si lo entendí bien. ujú, O sea, el tema este de la mujer de Torrenza, ujú, el del hombre de Tauret y todos estos ujú, casos que vimos, sería como todas esas líneas que están así como abiertas en cono, como están mis dedos, ¿no? Digamos que son ujú. así los cuatro. Entonces, que se están convirtiendo en una para juntarse el cable y Ujú. volverse a succionar a la punta del cono. ¿Te Sí, entiendo? ¿Sí? exactamente, Ok. exactamente. Por eso se están viendo entre sí.
Ujú. Y me explico con esto. Tuve una experiencia, a ver, les cuento sobre las experiencias porque es lo más cercano que tengo yo para poderles Sí, claro. compartir, ¿no? Sí, O todo el sea, mundo habla sobre su experiencia y desde donde sí, entendemos todo, claro, sí. sí, sí. Ujú, Am, hace ya varios años tuve una experiencia bien interesante. A ver, no fumé nada, no tomé nada, de una vez lo digo porque son experiencias bien, extrañas, pero que una vez que ya las empiezas a vivir, como que sí son, interesantes. Estaba en una meditación muy fuerte y estaba en un lugar donde había agua. Era curioso porque el agua, de cierta forma, me trasladó. No sé, era como algo que hizo como esa corriente para poder conectarme de una forma muy fuerte, ¿no? ujú. Al estar en ese lugar, de repente, de verdad, en esa meditación profunda, empiezo a ver, a sentirlo, cómo se abre, como si fuera como un portal, se abre. Entonces yo estoy parada así viendo de frente y veo que alguien va pasando por ese lugar. Veo del otro lado, era como una ciudad. Ese alguien va así, es una mujer. Cuando voltea, soy yo misma en esa ciudad, pero soy como yo más joven, como más, como adolescente, no sé, ¿no? Llevaba una gorra. Entonces voltea, se me queda viendo y yo me quedo viendo como, ay, hola, así, ¿no? Ujú. Entonces, lo más curioso, porque dirías, bueno, a lo mejor fue un sueño, una alucinación, lo que sea, pero lo más curioso fue en el momento en el que me acerco y le pongo la mano así, me pone la mano y comencé a sentir en el tacto su mano. O sea, eso fue lo más impactante, ¿no? Sí, Cuando, o sea, todo fue en una fracción de minutos, o sea, realmente no fue como, ay, charlamos y me dijo pues, no, o sea, fue muy muy rápido. rápido. Ujú. Cuando eso se cierra, eh, pues yo así como que, pues con la impresión, y de repente empiezo a sentir en mi mano, en mi rostro, así, empecé a sentir como una sensación como de plasma, o sea, porque era una textura como, pues sí, como el slime que se juega así como, pero babosito, no sé. O sea, realmente me impactó esa vivencia, ¿no? Y entonces ahí fue donde me parece que tú y yo ya habíamos platicado en esas ocasiones sobre esto de las líneas de tiempo. Me acuerdo que a ti te pasaba que se te aparecía como ¿cómo se llama? Una pluma en tu, Ujú. ¿no? En Sí, tu casa, ajá, sí, o del árbol, o no sé, algo estábamos, y me parece que fue más o menos por esos tiempos que se que pasó todo este rollo, y la verdad es que a mí me dejó muy impactada, ¿no? claro. Entonces, bueno, a esto, ¿a qué iba? Que no siempre se necesita una máquina, o sea, no te tienes que subir a una máquina porque nosotros mismos en sí ya somos una máquina biológica de Ujú. energía, de luz impresionante, que hacemos ese traslado de tiempos Sí. y de espacio, Ujú. Sí, ¿no? Y total. lo único que me queda como pensando en estas máquinas es que lo que hacen muchas de estas máquinas, bueno, imaginando, ¿no? En que cuando tú entras a una máquina, lo que hace es desintegrar lo físico, o sea, desintegrarlo, y esos átomos que están ahí, esas partículas, las vuelve a materializar en otro tiempo-espacio. Ujú. Porque al final del día, si nosotros nos damos cuenta,
O sea, pasa con la telepatía, ¿no? En realidad esa parte de la telepatía es porque esos átomos, esas partículas, cuando yo estoy comunicándome contigo, esas partículas se entrelazan, las tuyas, las mías, y ahí es donde viene la información. No es como que yo me tenga que sacar el cerebro y pasártelo, ¿no? Es Ujú. porque ya en cada partícula está la información. Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué pues opinas? súper, súper interesante tu teoría. Sí, concuerdo, tal cual. Me quedé pensando esto que estabas contando ahorita y ahorita que tocaste lo del árbol, también esa vivencia que tuve sí estuvo Ujú, muy impactante, porque a ver, se las voy a contar bien rápido. Yo estaba en el jardín de aquí de casa y de repente, pues yo me ponía a buscar a ver si no había por ahí un higo, porque el vecino de atrás tiene una higuera, bueno, tenía una higuera. Entonces la rama ya estaba tan alta que sobrepasaba el muro de mi casa. Entonces, si por ahí la ramita tenía un higuito, pues caía en el jardín de mi casa. Entonces yo estaba esperando el higo porque me encanta esa fruta, pues a ver si caía alguno, ¿no? Entonces siempre estaba revisando y un día salgo al jardín de casa y veo que el árbol se está como así, como que lo estaban moviendo, ¿no? Y en eso escucho una sierra, el zzzz, y dije, no, no, no lo puedo creer. Pues estaba cortando el árbol, el vecino lo estaba talando, deshaciéndose de él. Y yo dije, wow, ¿qué hago, no? O sea, yo sentí como la energía del árbol, de verdad, como que yo tenía que ayudar al árbol, porque el arbolito estaba ahí, pues dando pues, sus frutos, o sea, estaba vivo, estaba normal. Y yo decía, o sea, ¿cómo es posible que por una, no sé, un ego humano, una decisión de un humano de decir, este árbol estorba y estaría mejor sin él? O sea, llegues con una sierra y lo tales, ¿no? O sea, de verdad que yo no lo podía comprender, porque aparte sus higos estaban deliciosos y yo, a mí me hubiera encantado tener un metro más de jardín para que ese arbolito estuviera dentro de mi casa y pues no le pasara nada. Pues yo no lo podía comprender. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se me ocurrió llamar pues a la policía, a algo que pudiera impedir que el arbolito estuviera ahí. Pero de verdad, Pau, o sea, me empezó hasta a brotar lagrimitas. En serio, porque conecté como muy profundo con el árbol. claro, claro, sí. Me deprimí tanto Ujú, que me fui a sentar al sillón de la sala y en ese entonces Amanda, mi perrita, pues estaba bien chiquita, yo creo que tenía como unos 2 años, fue por ahí del 2017 más o menos, ujú, y entonces jugaba mucho con su huesito. Entonces se pone como a los pies míos, porque sentía que yo estaba triste, y en eso ujú. empieza a mover su patita y a hacer ruido, y yo pensé que se le había ido su hueso debajo del sillón. Entonces ahí pues me limpio la lagrimita que traía y me agacho y veo debajo del sillón y pues meto la mano para alcanzar a traerle el hueso, que según yo era lo que quería. Pues no, vuelvo haciendo mi sorpresa, que Ujú, cuando meto la mano no siento el hueso, o sea, no era el hueso lo que quería, siento una bolita. ujú. Y yo me quedo así, digo, madre mía, no puede ser que metió una piedra o qué, Amanda, ¿no? Entonces jalo esa bolita y cuando la agarro Ujú, era un higo, un mm, higo. ¿Cómo llegó de allá acá? Pues no lo sé, porque no ujú, había higos, porque ya habían talado el árbol, esto que te cuento de lo del sillón, era un día ujú, después de que habían talado el árbol, o sea, yo estuve en una depresión como una semana entera ujú, de que ya no estaba el arbolito. Y cuando saco el higo,
ya no había árbol. Ujú, Pero lo más extraño de todo es que el higo estaba hecho piedra. mm. Como Estaba, si fuera de hace mucho tiempo, ¿no? sí, o Ujú, sea, totalmente, pues no sé, hecho piedra, pero ni siquiera, pues lleno de moho, ves que luego se hacen como ujú, que se ujú, pegan, ¿no? O se hacen ujú. aguaditos y se Sí, sí, sí. pudren o le salen Ujú, gusanos. Este higo, de hecho lo tengo, está intacto, mm, intacto, y no le metí en ninguna sustancia, o sea, nada, absolutamente ujú, nada. Está ahí en el buró de mi recámara, en la mesita de noche. Ahí lo ujú, tengo, pues porque me acuerdo de la higuera que ya no está, ¿no? ujú, Y porque me impactó muchísimo encontrar el higo hecho piedra. Días ujú, después, creo que fue un día después de todo esto. Entonces digo, wow, pues que fue un colapso de líneas de mm, tiempo a través de la emoción y del impacto que me causó ver que estaban deshaciéndose de la higuera. ujú, Entonces, yo creo que está muy relacionado la emoción que te mm. lleva a unirte pues a esas líneas de tiempo. Sí. Es lo que yo pues percibo, ¿no? Pero sí es fascinante y tengo el igua por ahí arriba todavía. Yo decía, bueno, ojalá que me pudiera encontrar alguna persona honesta, confiable, que pudiera verlo al microscopio, ¿no? A ver si detectaba algo. Ujú. Yo Sí, creo que porque sí es. Ujú, hubiera sido interesante. sí. Sí, pero sí son acontecimientos que a lo mejor para algunas personas pues no tiene como mucha, porque son a lo mejor las personas mucho más lógicas, pero uno que lo vive es como Ujú. que, o sea, como que sientes que no hay como mucha, no tienes mucho que explicar, lo viviste y lo sentiste y estuviste ahí, entonces, o sea, como tú dices, es algo que se siente, ¿no? Sí, Ujú, sí, totalmente. Y yo creo que te va conectando con vivencias que tienes que tener en esta línea de tiempo también. ujú, ujú, Entonces, volviendo, retomando el tema de esta sí, mujer de ujú, Lorenza, ujú, yo creo que quienes estamos conectando con, pues ahora sí que clavarnos, ¿no? O sea, interesarnos demasiado en este tipo de cosas de líneas de tiempo, sobre todo en ujú, este caso que es un video viral, yo creo que va más enfocado a esa conciencia colectiva, ujú, en donde pues los que estamos conectando con ese video que a mí me causa impacto ver esto, o sea, al menos de saber si es real o no, o qué hay detrás, al igual que a ti, a todos los que están aquí escuchando también, yo creo que ujú, está relacionado con una conciencia colectiva de una línea de tiempo, de algo que tenemos quizás que darnos cuenta o que va a ujú, activar en nuestras propias experiencias un algo. Porque, ujú, por ejemplo, yo le cuento a mi marido esto de Torrenza y me voltea a ver y me pone atención, pero me queda así como que, ah, ok, ah, sí, pues debe de ser eh, inteligencia artificial, ¿no? ujú, Y le digo, pero no, pero es que mira, que no se ve, no se ve como inteligencia artificial. Y yo le meto ahí más información. Y dice, pues sí, puede ser, pero ¿cómo lo compruebas? O sea, como que no se interesa. Y a mí me ujú, causa pasión, o sea, este tema ujú, y el de Tauret y todo lo que tenga que ver con líneas de tiempo. ujú, Entonces, yo creo que sí tiene algo que ver con lo que nos lleva a nuestra experiencia individual, esa ujú, información que está generando pues este tipo de video viral, ¿no? ujú. Sí, tal vez dentro de toda esa experiencia, am, te llama más la atención porque tal vez tú en algún momento, tú, yo, las personas que les guste más este tipo de temas están más relacionados porque en algún momento de su historia, estoy hablando de la historia del alma, de todas sus vivencias, en algún momento tuvo más contacto con los viajes en el tiempo.
Mm. o podemos comprender un poco más el viaje en el tiempo, no solamente en una máquina, sino el viaje en el tiempo a través de la meditación, a través de la conexión, ¿no? Entonces, por eso lo podemos percibir un poco más, ¿no? Sí. Y Y por eso es un tema que nos apasiona y por eso es un tema que nos conduce a seguir investigando, porque de cierta forma no es que lo queramos comprender, es que lo comprendemos y lo queremos como bajar a un lenguaje que sea óptimo para poder compartirlo con las otras personas y decir, mira, o sea, sí, sí es verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace, no sé, una meditación y uno hace como cosas de que sabe que en nuestros pasados, bueno, en mi pasado, ¿no? Voy a hablar personalmente, o sea, hubo en mi pasado situaciones que fueron dolorosas o que fueron de la familia, todo eso. Llega un momento dado en la adultez donde al regresar, no sé, en meditación, en terapia, lo que sea, hacia el pasado y ver ciertas cosas que sucedieron, pero cuando uno ya va hacia ese pasado, no para lamentarse, sino para resolverlo, ¿no? sí. Desde otro ángulo, desde el adulto que ahora yo soy, ¿cómo puedo ver al niño que fue? Y Mm. aquí viene otra historia. Cuando era pequeña, bueno, bueno, a ver, yo soy una persona que tiene muchos sueños lúcidos, que sueño muchísimo. Y dentro de todos esos sueños son a veces súper vívidos, ¿no? La mayoría son muy vívidos. Entonces, en la habitación donde dormíamos mis hermanas y yo, nosotros somos cuatro mujeres, es una habitación muy grande, ¿no? Que tenía de un lado de la habitación un arco que dividía las dos recámaras y del otro lado dormíamos otras dos. Entonces, esa habitación siempre ha tenido una energía muy singular, ¿no? Una energía muy fuerte. Antes era muy fuerte, después como que ya menos fuerte. Pero bueno, vivíamos vivíamos en las faldas de un cerro, vivíamos en la parte más alta del lugar en ese entonces, cuando era niña, no había casi casas alrededor, entonces era una oscuridad en la noche impresionante que se veían las estrellas hermosas, lo único que alumbraba era la luna, obviamente teníamos luz, pero, ¿sabes? Cuando tú salías al rancho, pues todo era oscuro, oscuro, Ujú. ¿no? Este, y entonces hace no mucho tuve un sueño donde yo estaba en esa habitación y de repente había un ser muy alto y era un hombre sombra. No sé si los ubican que a veces se presentan en sueños o cuando despiertas y los ves así, ¿no? Cuando yo era pequeña se me presentaban mucho el fulandraco ese con sombrero y se te queda viendo así, ¿no? En los pies de la cama o la Ujú. sombra esa, ¿no? Que se te queda viendo, que para mí esos seres son como los hackers de, del mundo onírico y del mundo astral bajo, son como los hackers que cuando ven que una persona viene con estas, como un poco más abierta, ¿no? Sí. En las intuiciones y todo, y para ver otras cosas, siempre están ahí para mantener al tanto qué es lo que están haciendo, qué es lo que dejan de hacer. Bueno, total, regresando al sueño, yo estaba ahí, veía al fulandraco ese, dije otra vez estás aquí. Entonces volteaba a ver a todos, a mis hijos que estaban chiquitos, a mis sobrinos y yo los trataba de proteger de la sombra. Al final del día abrazaba a una niña y cuando volteaba a ver a la niña era yo de chiquita protegiéndome del hombre sombra. Pero dentro del recuerdo
yo cuando era chica sentía una presencia que me ayudaba a protegerme de la sombra que se presentaba. Y no la veías, solamente la sentías. Sí, sí, no, no, o sea, sí la llegué a ver varias veces. De hecho, cuando ya siendo mamá, estaba arrullando a mi hija y la cosa esa se me puso en la puerta y no me dejaba de ver. O sea, duró minutos así. Ujú. Pero al regresar en el sueño, o sea, en la vida real o en esta vida real, yo me acuerdo que cuando era chica y veía a la cosa esa, yo sentía que alguien me abrazaba para taparme, para cubrirme de la sombra. Ahora soñé que yo de grande iba y abrazaba a mi yo de chiquita para protegerla de la sombra esa. Ah, ok. ¿Y apenas lo soñaste? Sí, hace como un mes, dos, no tiene mucho, o sea, es de apenas. Wow, no, pues acabas de darme más eh, visión sobre lo que yo creía de esta teoría de los sueños. O sea, justo ahora que eres grande, ya adulta, Sí, soñaste ese momento que vivenciaste de niña. Está brutal, Pau. No, bueno, esto le da más peso a mi teoría de que los sueños son esas líneas. sí, Wow, y entonces ahí es increíble. donde te digo más sobre si los viajes en el tiempo Sí. es a fuerza con una máquina o también nosotros como máquinas biológicas Sí. podemos llegar a hacer esos viajes en el tiempo. Ujú. Sí, sí. Y no estamos tan lejos porque, pues, hemos sabido que hay personas que hacen visión remota, Ujú, que al final del día, al desplazarse, pueden ir al pasado, al futuro y al presente. Pero ahí nos queda un cuestionamiento. ¿Será que si puedes viajar al pasado o al futuro, será que la historia ya está escrita? ujú. ¿O uno la va escribiendo conforme va pasando el tiempo? Yo siento que ya está escrita, o sea, del punto A que naces al punto B que partes de tu cuerpo físico, Ujú, en cualquier línea, ya ujú, está escrito, completa la ujú. película, pero El con tu cómo lo vives. conciencia, o sea, con tu conciencia ya unificada dentro de Ujú, tu cuerpo físico, en tu alma, tu energía, ¿no? Y tu personaje, cuando ya están unificados, tienes esa capacidad de brincar de la línea A, B, C, D, E, hay infinitas líneas que ya están ujú, escritas de punto a ujú, punto, pero tú puedes modificarla con tu libre albedrío. Para mí ese es el ujú, libre albedrío. ¿En ujú, qué quieres vivir? ¿No? O sea, a lo ujú, mejor de acá a acá, pues no sé, digamos te divorcias, ¿no? ujú, Pero ujú, si tú tomas conciencia de lo que te está llevando a la efecto, no a la causa, ¿no? ¿Qué sería? Causa o efecto, ya me trabé. O sea, a lo que estás viviendo en esa línea, ujú, el divorcio, pues tomas conciencia, haces una plática con ese hombre que elegiste como pareja y te ujú, lleva a no divorciarte, entonces ya no se cumple en esta línea, sí, en la que venía ujú, el divorcio, me estaba marcado, pero te vas a cambiar automáticamente a la otra línea, ujú, en ujú, donde ahí no hay de un divorcio, o yo qué sé, ¿no? ujú, Puedes ujú, alterar todo esto, pero ujú, desde tu conciencia. Entonces yo creo que sí está escrito, esa es mi teoría, y es lo que yo pues he trabajado en las sesiones y da ujú, resultado, ¿no? Modificar lo que estás pensando en esta línea ujú, para observar tu realidad. Yo le llamo realidad observada, ¿no? O ujú, sea, en esta ujú, línea está así la cosa
y estoy súper deprimida, angustiada o enferma o lo que sea, Ujú, ujú, pero modificando con mi conciencia, como dices, con esta máquina biológica que tenemos, ujú, impregnando pues todo tu ser, ¿no? Tus células, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, todo completo, se ujú, convierte en ese, pues a lo que le llaman Merkaba, que te ujú, lleva en esa conciencia envuelta a esa línea de tiempo donde las cosas pasan diferente. Yo ujú. así lo percibo. Y ahí viene algo bien interesante porque una vez que nosotros nos unificamos en esa conciencia, como dices, pero a ver, que podamos como de toda esa fragmentación que nosotros pudimos llegar a tener por eventos que nos pasaron dolorosos, todo eso, pero que somos conscientes y entonces empezamos a rescatar toda nuestra energía Ujú. y la conformamos en esa, ¿cómo se dice? Singularidad, ¿no? Del ser, de la conciencia, la singularidad de la conciencia. Al llegar a ser esa singularidad, nosotros podemos saltar conscientemente de líneas y tomar, ¿no? Lo que cada línea nos dé para ir a mejor, ¿no? Para tener Ujú. una experiencia más Anda, llena de sabiduría, ¿no? sí, Em, pero llegar a completar todas esas experiencias para que en realidad unifiquemos todas esas líneas paralelas y se pueda crear una sola. sí, Porque pues entre más líneas de tiempo, o más líneas paralelas tengamos, nuestra energía está más, o sea, como dispersa. difusa, dispersa, ¿no? Sí, Y entonces al momento de crear, al momento de querer crear algo, es como más complicado ser más consciente. ¿Por qué? Porque estás demasiado disperso. sí, sí, totalmente de acuerdo, Pau. Esas vivencias que dejamos como abiertas Ujú. en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que permanecen ahí, pues que duelen, ¿no? O sea, como que no Sí, cicatrizaron bien. Yo siento que eso es lo que hace esa dispersión de energía en esa línea de tiempo. Entonces, podría ser, en este caso de la mujer de Torrenza, que ella tenga una dispersión de algo que no resolvió en una de sus líneas, que la hizo volver y se cruzó con esta realidad. O sea, y no tiene que ser desde mi perspectiva, no tiene que ser todo en esta época a la que le toca vivir a tu personaje. O sea, aquí ya entramos en un montón de cositas más que lo hace todavía más complicado, tal vez, pero estamos hablando ya de vidas pasadas o vidas futuras. O sea, aquí ya entra el tiempo no nada más en paralelo, ¿no? En variantes de lo que puedes estar siendo hoy, en sucesos, sino en tiempo de pasado y futuro, incluso en otros cuerpos, pues lo que le llamamos vidas pasadas. A lo mejor esta mujer tenía algo que resolver en su vida y vino a lo que ella vendría siendo su pasado, porque parece que viene del futuro, ¿no? Lo que entiendo. sí, o sea, sí vi un video, ¿no? Que parece que Sí, venía ¿no? Algo del así. 2000. Ah, pero además, fíjate, algo bien curioso, porque vi un video que decía que venía del 2054. Ah, ¿Y en qué año se abrió el el crono, CERN, esa cosa? el CERN. Ah, en el Ajá, 52, ¿no? sí, 1952. O sea, sí. Ujú, ¿qué fue? ¿200? ¿Cuántos años? ¿100? sí. ¿200? Pero
Pues sí, ahí está el tema. O sea, como que, a ver, para ir cerrando la idea, Sí. yo pondría en la mesa que el tema aquí con estos videos de la mujer de Torrenza implica, sí, el CERN, implica lo que vivió emocionalmente o está viviendo en su línea observada, que viene a Ujú, resolverlo, quizás mm, en una meditación, ¿no? Ve tú a saber cómo, pero en ujú, esa meditación entra a nuestra realidad, que es otra ujú. frecuencia que ella no tiene en ese espacio, Sí. entra en esta frecuencia y la Ujú, vemos llegar en un aeropuerto ujú, y entonces pues ahí empieza como a solucionar, a lo mejor el tema era, no sé, yo qué sé, a lo mejor tenía que venir en ese momento a esta realidad observada, porque a lo ujú, mejor, pues no sé, la mataron antes de llegar y tenía algo ujú, importante que hacer. Entonces se queda emocionalmente con ese vacío de no haberlo logrado. ujú, Entonces, quizás en una meditación, en una máquina, yo no sé cómo funcione en su tiempo, ujú, en el 2054 que dices, ujú, cómo venga a este pasado, a esta línea, a resolver el conflicto que le está causando ahí en esa línea. Eso ujú, es mi sentir y también siento mucho, o sea, no quiero decir que todo es real, ¿no? ujú, ujú, Los videos que estamos viendo, porque pues ujú. cualquiera sube un video Sí, hecho con IA y le va poniendo más componentes. sí. O sea, hay de todo. Hay unos que Ujú, sí son IA, otros que yo creo que sí son reales, tal cual. ujú. Ese es mi sentir para concluir. ¿El tuyo? ¿Qué sientes que Pues, puede estar pasando con esto? Porque pusimos un montón de cosas aquí, muchísimas. pues, a ver, yo como conclusión sigo teniendo como muchas ramificaciones, que es Ajá. una, este, nos están queriendo dejar saber algo, ¿no? Entre palabras, entre poquita información de verdad y entre poquita lavada de coco. Este, mm, Siento que también puede ser una, o sea, es decir, me vibra muchísimo el tema de esos viajes en el tiempo y todo eso y de líneas. En realidad, esta mujer, todo este show que se ha montado, no me vibra tan así como digo, uff, qué real es. No, no mucho. Sin embargo, siento que atrás de eso sí hay algo real que no lo están queriendo decir y lo están tapando con esta imagen, ¿no? Es como voltea a ver acá porque estamos haciendo algo de este lado sobre esas líneas de tiempo o vamos a volver a encender la máquina, ¿no? Entonces, si ahorita Ujú. vuelven a encontrar cosas así, nos espanten, ¿no? O si, ajá, También, también, o que todo el mundo piense que sí, ¿no? Al momento que la enciendan digan, ah, pues, ya, exacto. igual que la de Torrencia, igual que no sé qué, ¿no? Y ya no la... Ajá, exacto, exacto, que es como que es IA, dejar claro que, o sea, de ahora en adelante lo que puedas ver es IA y si de ahora en adelante se nos vuelven a presentar personajes que vengan de otras líneas y que digan, acá estoy, ¿no? Claro, Uno no pueda distinguir. como, ajá, Sí, y muy convenientemente nos dieron todo lo que son inteligencias artificiales pues, unos años antes, ¿no? Que fue el año pasado o antepasado, ¿no? Que sí, salió esto de el ChatGPT, el Genesis y Gene y pues mil cosas, ¿no? ujú, Convenientemente, antes de sí, que lo vuelvan a encender, podría ser. así También, es, sí está bueno. así es. Sí, porque además, a ver, pensemos en esto, que también la inteligencia artificial lo que está haciendo es que está resolviendo cuestiones físicas, cuestiones de todos los
habido y por haber, está resolviendo casos así. Pero, o sea, de cómo encender una máquina, de cómo hacer o sea, si tú le preguntas a la inteligencia artificial, imagínate que eres un científico, que fue lo que le pregunté, imagínate que eres un científico y que haces una máquina, cómo funciona tu máquina, qué pondrías a tu máquina, y te dice de la A a la Z cómo hacer una máquina del tiempo, ¿no? A lo mejor dirás, bueno, no, pero es inteligencia artificial, pero a ver, digamos que esta inteligencia artificial busca en todos los archivos de todo el mundo y con un granito de arena que cada quien ponga en todo el mundo de científico o de lo que sea, de cómo hacer una máquina del tiempo, pues ya lo rescató todo y ya te puso ahí la receta con cantidades, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Y luego llegan por ti así en 2 segundos los de ahí de donde estás, de la CIA. Ajá. Sí. ¿No? Como el chavito este que lo agarraron y lo llevaron a la cárcel, ¿no? Por estar preguntando ahí no sé qué tantas cosas. ¿Sí Ujú. supiste? No, ¿No? Sí, no, agarraron a pero un me chavito, imagino. un adolescente, estaba Ajá. preguntando cosas extrañas que no puedo decir acá si no lo van a bloquear, Ujú. como bla bla a alguien, ¿no? Mm. Entonces, no sé, nos están escuchando todo el tiempo también en las inteligencias artificiales, porque Ah, claro. llegaron por él, o sea, en unos minutos y Ujú. se lo llevaron preso al chavito por estar Ujú. preguntando cosas. O sea, nada que ver con máquinas de tiempo, sino pues otros temas, pero pues llegarían así por nosotros de cómo hago una máquina del tiempo y venga, tocándote el SWAT, la Sí. CIA, Sí, ¿no? pues, o sea, están muy, muy al pendiente. Por eso es que hay ahorita como que todo este juego de que si, si se observa más a las personas, si se vigila más lo que preguntan, si se vigilan más, o sea, ya a través de la inteligencia. Y entonces ese también es otro rollo que es como la inteligencia artificial puede hacer el trabajo mucho más rápido que el humano, pues vamos a darle poder, ¿no? Ujú. Y entonces poder sobre la conciencia del humano. Y además estamos pensando en que detrás de eso, ¿quién está moviéndolo, no? Sí. O sea, ¿crees que realmente tengan como el corazón de decir, no, yo aquí protejo a la Vane, 100%? Pues No. no sé, todavía hay demasiados intereses, todavía no, el humano no está capacitado como para voltear y decir, estás en un problema, ven, te ayudo, Ujú. ¿no? Sí, es cierto. Entonces, pues hasta que estemos en eso, o sea, que todos queramos un bien común, ¿no? Totalmente. Bueno, y otra teoría sería, para cerrar un poco lo de Torrenza pero que también viene como de la mano, sería cuestionarnos, por ejemplo, hemos visto que hay un montón de imágenes donde personas famosas tienen como un doble en el pasado, o sea, que son igualitos, ¿no? Es una foto de hoy y una foto de 1700, bueno, no tenían fotos, pero pinturas, Sí. ¿no? Y son idénticos, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de viajeros en el tiempo, estamos hablando de clones, estamos hablando de inmortales. ¿De Ujú. qué estamos hablando ahí? Que también viene junto o con pegado con esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Todas estas cuestiones, si no nos las cuestionamos, las vamos a seguir dando por alto o dando por, bueno, sí, pasa. Ujú. Sí. Pero si no nos cuestionamos, nunca vamos a poder llegar como a comprender nuestras realidades.
Claro. ¿no? ¿Tú qué piensas, Vane? Sí, ese es otro tema muy interesante, Pau. Muy, muy interesante que creo que hay que poner ahí también, pues, foco y lo podemos platicar en el siguiente video. ¿Te Sí, parece me bien? parece Le buenísimo. damos Sí. completo este tema que también es muy interesante. Ujú. Bien, pues aquí están nuestras hipótesis, teorías, sentires, no sé cómo se le pueda llamar, tanto de Pau como mío, sobre este tema de estos videos virales de la mujer de Torrenza. Fueron 3 videos completos y los pueden encontrar pues en el canal de Pau, que es Compartamos Luz, Ujú. y pues aquí en este canal también, en Más Allá de, los 3 videos completos. En el siguiente video vamos a estar platicando entonces de este tema que está proponiendo Pau ahorita, que me parece súper interesante. De verdad, los invitamos con todo nuestro corazón a participar. O sea, no se trata de que nos escuchen nada más aquí como debrayamos Pau y yo, sino que participen. Ujú. Participen, pues no sé, proponiendo temas que tal vez les gustaría escucharnos a Pau y a mí platicar. Ujú. Déjenlo en los comentarios, o también su sentir sobre este tema y cuéntenos qué está pasando por ahí por su perspectiva. Ujú. Quizás nos aporte pues uno a otro, ¿no? Este conocimiento y este sentir, y juntando ideas podemos hacer algo mucho más grande. Pau, muchísimas gracias por estos 3 videos de este tema. Venga Sí, con el cuarto y exponiendo este tema. sí, mi Vane, pues muchísimas gracias también y siempre disfrutando muchísimo platicar y debrayarnos con estos temas. Sí, caray, sí, sí. Nos vemos en el siguiente video entonces. Gracias, Sí, Pau. Gracias a ustedes. gracias. Bye. Bye.